生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 36 al 40. Nick Fury abrió mucho los ojos. Ya sabes el resultado. Luego se dio una palmada en el muslo y murmuró. Cierto, casi lo olvido. Te crió una bruja. Visiones del futuro, claro. Cogió el teléfono, marcó algunos números, y de repente colgó y golpeó la mesa con la mano, frustrado. Maldita sea. Ross es un viejo testarudo. Ignora a Shield a cada paso, siempre nos ignora con burlas. Miró a Thor, exasperado. Thor se encogió de hombros. No hay necesidad de detenerlo, y sinceramente, no podrías ni aunque lo intentaras. Y aunque su investigación seguramente causará problemas, en realidad contribuye a uno de tus planes. ¿Me conviene? Fury frunció el ceño, y entonces lo comprendió. ¿Te refieres a la iniciativa Vengadores? Espera, ¿sabes algo de eso? Era un plan que había ideado tras la partida de la Capitana Marvel, originalmente llamado Iniciativa Protectora. No se lo había contado a nadie. Thor asintió. El experimento fallido creará un monstruo, y ese monstruo acabará uniéndose a los Vengadores. También habrá otros héroes en el futuro. Los ojos de Fury brillaron de curiosidad. ¿Ya conoces a todos los Vengadores potenciales? ¿De cuántos estamos hablando? Muchísimos. Pero recuerda, incluso pequeños cambios ahora pueden generar transformaciones enormes. Algunos de estos héroes podrían no llegar a existir si no tenemos cuidado. Thor tenía razón. Su sola presencia ya había desencadenado muchos acontecimientos nuevos. Llevar a Maya Hansen lejos de la Tierra alteró el futuro de Iron Man. Las interacciones con Natasha la habían impulsado por un nuevo camino. Pero todo lo que había hecho había sido cuidadosamente meditado. Maya y Natasha habrían seguido caminos similares, con mínimas perturbaciones en la línea temporal central. Pero Shield era diferente. En ese momento, los superhéroes aún eran un concepto divisivo. Una amenaza para algunos, una salvación para otros. Con el tiempo, esta incertidumbre conduciría a los infames acuerdos de Sokovia. Si las restricciones se imponían demasiado pronto, podrían frenar por completo el surgimiento de futuros héroes. Fury comprendía el riesgo. No quería perder a ningún héroe potencial por excesos burocráticos. Ya tenía candidatos en mente para la iniciativa Vengadores, pero aún faltaba un líder. Thor, aunque inmensamente poderoso, no era un personaje permanente en la Tierra. Dejemos el pasado atrás por ahora, interrumpió Thor en los pensamientos de Fury. Vine a Shield para confirmar algo específico. ¿Podrías concertar una reunión con la agente Peggy Carter? Al salir de la oficina de Fury, Natasha acompañó a Thor de vuelta al coche. Shield le había proporcionado una residencia temporal y una identidad falsa. Mientras caminaban, Natasha lo miró pensativa. Soy uno de los Vengadores que mencionaste, ¿verdad? Thor suspiró. Era astuta, descifrando más de lo que había dicho en su conversación con Fury. Se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Crees que te traté bien solo porque vi tu potencial? Ella no respondió, solo continuó mirándolo fijamente. El tono de Thor se suavizó. Conmigo o sin mí, estás destinado a convertirte en uno de los mayores Vengadores. Y cuando te ayudé entonces, lo hice por ti, no por Viuda Negra. Natasha guardó silencio, asimilando sus palabras. Después de un rato, finalmente preguntó. ¿En el futuro, mi muerte significa algo? El corazón de Thor dio un vuelco. Su percepción lo sobresaltó. Sí, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando todos se rindieron, tú seguiste luchando. Y al final, tu determinación cambió el rumbo. Te sacrificaste para salvar la mitad del universo. Thor mantuvo la voz lo más tranquila posible, pero era difícil no sentir el peso de ese recuerdo. Siempre había admirado su resiliencia, pero su sacrificio inadvertido lo había atormentado.
Ella quedó abandonada en una tierra lejana y extraña, su heroica muerte casi olvidada. El homenaje a Iron Man la había eclipsado por completo. Pero ese ya no es tu futuro, añadió Thor con firmeza, y no es el futuro que quiero para ti. Tu destino cambió en el momento en que nos cruzamos. Natasha bajó la mirada y luego la levantó con una sonrisa breve y sincera. Levantó la muñeca y mostró el brazalete de Hércules que llevaba. Tienes razón. En mi futuro original, solo eras una compañera, otra compañera de armas. Pero ahora, y ella sonrió, mirando el brazalete. Ahora las cosas son diferentes. Te tengo a ti. La residencia temporal que Shield había preparado para Thor era una encantadora villa, completa con la identidad encubierta de un agente de alto nivel. Al llegar, Thor planeó convencer a Natasha de que se quedara un rato. Pero al llegar a la puerta principal, vio a Maya Hansen esperándolo con los brazos cruzados. Natasha le dedicó una sonrisa cómplice y divertida y se disculpó. ¿Quién era ese?, preguntó Maya, mirando hacia la puerta. Normalmente, Maya era demasiado directa como para sentirse amenazada. Pero Natasha era deslumbrante, casi hipnotizante, y su llegada la puso en alerta al instante. Thor rió entre dientes, alborotándole el pelo. Nada de eso. ¿Recuerdas a la chica que conocimos antes de irnos de la Tierra? Ya es mayor. Es una de las mejores agentes de Shield. La sospecha de Maya se desvaneció. De verdad que tienes buen ojo para el talento. Así que, hace 10 años, ya sabías que se convertiría en esa belleza. Y supongo que me contactaste entonces porque viste potencial en Extremis, ¿verdad? Thor asintió, serio. A menudo veo potencial en las personas incluso antes de que ellas mismas lo sepan. Me ayuda a planificar con antelación, a tomar las decisiones correctas. Natasha es un ejemplo, y tú también. También pensó en Betty Ross. Aunque su papel había sido menor en el futuro que él conocía, tenía un potencial sin explotar que podría llevarla a hacer algo más. Pero deberías saberlo, añadió con una sonrisa, tengo principios. Incluso si conociera al futuro salvador del universo, no traicionaría a alguien que realmente me importa por el bien de la belleza. Uf. Maya puso los ojos en blanco y se echó a reír. Si pudieras decir algo serio sin arruinarlo con una broma, podría creer que eres un príncipe azul. Y no olvidemos que cuando nos conocimos, eras más un gordito que un príncipe. La tensión se rompió y se relajaron, intercambiando historias de la noche anterior. Maya admitió que había vuelto a su ciudad natal con la esperanza de ver caras conocidas. Pero después de tantos años, descubrió que todo había cambiado. Sin familia ni amigos, sentía que su vida se había borrado. Incluso su repentina desaparición en aquel entonces apenas causó revuelo, gracias en parte a la intervención de Shield. Cuando le llegó el turno de preguntar dónde había estado Thor, este no ocultó nada. Para entonces, Maya ya sabía lo que significaba estar cerca de Thor. Como príncipe de Asgard, tenía muchos admiradores que competían por su atención. Esa noche, Betty Ross llamó a Thor, con voz algo avergonzada, mientras se disculpaba por quedarse dormida en medio de la conversación. Tras disculparse, lo invitó a ver una nueva película de terror. Thor aceptó, y pronto los dos estaban sentados en la sala en penumbra. Generalmente, cuando un hombre elige una película de terror, suele ser una excusa para acercarse. Pero cuando la elige una mujer, bueno, suele ser una señal de que está abierta a una mayor conexión. Como dios del trueno, Thor no le tenía miedo precisamente a los zombies. Cosas que caen de un solo martillazo, pensó con una sonrisa. Pero Betty no era tan intrépida. En cada sobresalto, se aferraba a él con fuerza, hundiendo la cara en su hombro. Después de la película, volvieron a casa de Betty, donde compartieron una copa de vino. Esta vez, ella bebió con moderación y se mantuvo sobria. Sonrojándose ligeramente, lo miró, inclinándose hacia él con una sonrisa pícara. Si te vas otra vez esta noche, murmuró, con su voz apenas por encima de un susurro, voy a empezar a preguntarme si prefieres a los hombres. El corazón de Thor se aceleró. Eso significa y... Esta noche podría ser la noche y en ese mismo momento se oyó un golpe fuerte e inoportuno en la puerta. ¿Quién es?
Preguntó Betty Ross, con irritación en la voz mientras miraba hacia la puerta. Esta noche se suponía que sería su momento. Por fin había reunido el coraje para dar un paso al frente. Una voz femenina algo ronca llamó desde afuera. Estoy buscando al señor Thor. ¿Está aquí? Betty frunció el ceño y miró a Thor confundida. La expresión de Thor coincidía con la de ella. No le había dicho a nadie dónde estaba esa noche. Maya estaba ocupada poniéndose al día con años de acontecimientos terrenales, y la única persona que podría haberlo rastreado era Natasha. Entonces, ¿quién podría ser este visitante? Con un suspiro, Thor fue a abrir la puerta, lanzando una mirada de pesar a Betty. Al abrir la puerta, todo cambió. En lugar de la entrada familiar, se encontró con un extraño resplandor dorado bajo sus pies. El suelo pareció hundirse y, en un instante, su entorno se desvaneció en la oscuridad. Cuando Thor volvió a abrir los ojos, se encontraba en un elegante salón, impregnado de un inconfundible aire de misticismo oriental. A su alrededor, pinturas tradicionales, caligrafía y el suave tintineo de una fuente creaban una atmósfera serena. La luz del sol se filtraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre todo. Thor parpadeó, momentáneamente desorientado. ¿No estaba en casa de Betty? Al aclararse la vista, vio una figura de pie frente a él. Una mujer alta, calva y vestida con un hábito monástico. Su expresión era serena, pero su presencia irradiaba poder y misterio. Thor arqueó una ceja. Entonces, ¿traer a alguien sin avisar es la bienvenida habitual de Camartag? Preguntó, cruzándose de brazos. La mujer simplemente sonrió, imperturbable. Thor Odinson, te conozco desde hace bastante tiempo. Desde 1995, para ser preciso. A Thor se le aceleró el pulso. 1995. ¿Fue entonces cuando crucé? He estado observando a personas y fenómenos de otros reinos, continuó la ancestral con la mirada fija. A menudo traen amenazas impredecibles. Espera, interrumpió Thor, frunciendo el ceño. No soy de otro mundo. Soy asgardiano. Nací y crecí en este reino. El anciano asintió, reconociendo su punto. Es cierto, eres hijo de Odín, perteneces a este mundo. Pero hace 10 años, percibí una anomalía en tu alma. Desapareciste por un breve instante y luego reapareciste, aunque, cambiado. No pude ignorar tal cambio. Thor consideró sus palabras. Digamos que, visité un mundo paralelo. El anciano arqueó una ceja, pero no indagó más. Desde ese día, la línea temporal de este mundo ha cambiado sutilmente. Al principio, no podía entenderlo, pero con el tiempo, vi que cada desviación me llevaba de vuelta a ti. Thor percibió su curiosidad inquisitiva. Su deber era proteger la Tierra, incluso si eso significaba desafiar a quienes perturbaban su flujo natural. Se tensó al darse cuenta de lo poderosa que era. En su apogeo, la ancestral era tan fuerte como el mismísimo Odín. Y si ella decidía actuar, sabía que sería superado. El anciano lo miró con seriedad. ¿Por qué has estado alterando el curso de la historia? Cada línea temporal tiene su propio curso, determinado por las leyes naturales. Cambiarlo va en contra de estas leyes, y tendrá un precio. Un desequilibrio podría destrozar este mundo, causando un sufrimiento indescriptible. La respuesta de Thor fue inmediata y feroz. ¿En serio? No eres de los que dicen romper las reglas. Como hechicero supremo, tú mismo las has roto. Llevas rastros del poder de Dormammu en tu interior. Quizás otros no lo sepan, pero yo sí. La tranquila compostura de la anciana vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse nuevamente. Quizás lo justifiques como una forma de mantener la línea temporal tal como la conoces. Estás dispuesto a aceptar tu muerte y la traición de tus seres queridos como parte de ello. El tono de Thor estaba cargado de emoción. Pero me niego a aceptar un futuro que mate a mi familia, masacre a mi gente y destruya mi patria en el Ragnarok. Y no puedo aceptar que Natasha muera sola en el frío del espacio. La mirada de Thor era dura e inflexible. Si ese es el futuro que defiendes, lo diré claro. Un futuro así no vale la pena.
El anciano permaneció en silencio durante un largo rato, y Thor se preparó, tratando de anticipar un posible ataque, preguntándose cómo podría defenderse. Finalmente, ella levantó la mirada y su rostro se suavizó en una leve sonrisa. Tienes razón, dijo ella en voz baja. El anciano observó la expresión desconcertada de Thor y no pudo evitar preguntar. ¿Pasa algo malo? Sí, respondió Thor con franqueza. Acabas de hablarme de tu deber de proteger la línea temporal, pero has decidido dejarme seguir por este camino. Pensé que insistirías en enderezar esta línea temporal. No esperaba que ella cediera tan fácilmente. Una parte de él incluso se había preparado para una lucha a muerte. No era que dudara de sus motivos. La fuerza y la integridad del ancestral eran legendarias. No recurriría a subterfugios ni tácticas dilatorias. Al fin y al cabo, los verdaderamente poderosos tenían su orgullo. Incluso Thanos, a pesar de todos sus crímenes cósmicos, jamás había recurrido a la mentira. El anciano suspiró, sirviéndose té en la taza. Lo hecho está, Thor. Ni siquiera el ojo de Agamotto puede deshacer el pasado. Como mucho, podría intervenir ahora para evitar más transformaciones. Pero incluso eso es arriesgado. Entonces, ¿y por qué no lo hiciste? Preguntó Thor, cada vez más confundido. Ella le sostuvo la mirada. Porque el futuro ya ha cambiado, respondió. Antes de que llegaras, usé el ojo de Agamotto para observar miles de futuros posibles, algunos mejores, otros peores. Hizo una pausa, observando atentamente su reacción. En cada rama donde intenté detenerte, no hubo buen resultado. Y si intentaba obligarte, te volvías aún más peligroso que Dormammu. Con un movimiento de su mano, un anillo dorado de energía apareció en el aire. Dentro de él, comenzaron a reproducirse escenas como en una película muda. Este ya es uno de los mejores resultados. En la visión, Thor se vio a sí mismo atado a la dimensión espejo, con el recuerdo de su conocimiento sobre viajes en el tiempo sellado por la anciana. Ella usó la gema del tiempo para restaurar su fuerza a la de 1995. Justo cuando estaba a punto de restablecer sus recuerdos, un tenue resplandor naranja brilló. El último uso de su cupón de experiencia de la gema del alma. El último estallido de poder de la gema del alma creó un duplicado de su alma, idéntico en esencia, destinado a aparecer en un lugar y momento específicos, durante exactamente 1 minuto. La visión continuó. A medida que sucedían eventos familiares, Thor observó el regreso de los elfos oscuros, el Ragnarok y la eventual guerra del infinito, todo desarrollándose en sincronía con la historia que recordaba. El alma creada por la gema del alma había desaparecido hacía mucho tiempo, aparentemente irrelevante, hasta ahora. La escena cambió a un mundo de colinas ondulantes y atardeceres, un lugar donde Thanos, con el cuerpo cansado y marcado por las cicatrices, recogía fruta con cuidado, arrastrando sus pesados pasos por la tierra. Cojeó hasta una casa sencilla, hirvió una olla de sopa y la bebió de un trago exhausto. De pie en la puerta, contempló el amanecer, finalmente en paz, con el corazón henchido de plenitud. Levantó la mano izquierda, contemplando las 6 gemas del infinito incrustadas en el guantelete. El universo está a salvo, pensó. Las gemas no son más que una tentación, deben ser destruidas. De repente, una figura apareció ante él, la tenue silueta de un vengador que una vez luchó contra él. Thanos no levantó la vista. Supongo que estás aquí para terminarlo, murmuró. Adelante. Pero la figura no impactó. En cambio, con voz fría y sin emociones, dijo: aniquilar la mitad de la vida no traerá prosperidad a la otra mitad. Eso es imposible. La figura continuó: mientras la gente recuerde el pasado, nunca aceptará plenamente este nuevo mundo. La rebelión es inevitable. Si realmente quieres un universo sin sufrimiento, decía, debes destruirlo por completo. Reducirlo a polvo y luego crear un nuevo universo. Uno que solo conozca la gratitud, no la pérdida. Con eso, la figura desapareció, dejando a Thanos solo, sumido en sus pensamientos. La visión se prolongó en la silenciosa contemplación de Thanos, hasta que finalmente se irguió de nuevo.
con determinación en su rostro, levantó la mano y, con el corazón apesadumbrado, chasqueó los dedos. Soy el destino, murmuró al universo vacío. Al desvanecerse las visiones, la pantalla proyectada desapareció, dejando a Thor allí de pie, atónito. Guau, pensar que me he pasado al lado oscuro. Supongo que el de los antiguos tenía razón. Pensó, entre divertido y asombrado. Para alguien que siempre se había considerado directo y, sinceramente, no muy astuto con las maquinaciones, la idea de tal malicia oculta resultaba un poco inquietante. Con una sonrisa, Thor se volvió hacia el anciano. Bueno, gracias por la película. Pero como no pareces muy dispuesto a detenerme, ¿por qué me has traído aquí? ¿Solo para charlar? La anciana negó con la cabeza, con voz suave pero seria. Hace tiempo, percibí grietas en la línea temporal, anomalías que se resistían a cerrarse. Hace 12 años, tu transformación acentuó aún más estas fisuras. Durante años, luché por comprender la causa. Solo recientemente me di cuenta de que tú eres la clave para repararlas. Sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad grave. Solo tú puedes restaurar el equilibrio. Si la línea temporal colapsa, todo podría perderse. No creo que quieras arriesgarte a eso. Thor asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. No hubo señal en la última parte, pero captó la idea. Bien, dijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relájate y acepta la guía del ojo de Agamotto. Mientras el pecho del anciano brillaba con una luz verde brillante, Thor empezó a protestar. Espera. Deja que se lo diga a mi gente primero. Pero apenas logró pronunciar las palabras cuando su visión se oscureció. Un timbre distante sonó cuando recuperó la conciencia, seguido por el suave zumbido del aviso del sistema. Felicidades, anfitrión, por haber cumplido la misión exclusiva de la anciana. Secreto eterno. Al aprovechar el poder oscuro de Dormammu, la anciana alcanzó una forma de inmortalidad. Ayúdala y podrás descubrir ese misterio. Objetivo de la misión. Completar la reparación de la línea de tiempo. Recompensa de la misión. Habilidad activa. Inmortalidad. Inmortalidad. Obtienes vida eterna, resistiendo el envejecimiento. Este poder puede otorgarse a otros, siempre que sean más débiles que el anfitrión. No funcionará con objetivos de gran fuerza. Inmortalidad. Thor casi rió a carcajadas de emoción. Para innumerables seres, la vida eterna era el sueño supremo, uno que ni siquiera Odín y el anciano podían alcanzar. Y aquí estaba él, con la oportunidad de alcanzarla. Pero al leer los detalles de la misión, su entusiasmo disminuyó. Arreglar la cronología. No parecía sencillo. ¿Qué creía ella que era, un programa antivirus? Al mirar a su alrededor, Thor se dio cuenta de que ya no estaba en Camartag. En cambio, se encontraba en una calle estrecha bordeada de edificios bajos y polvorientos, como los que se ven en los libros de historia antiguos. ¿A dónde me envió? Sacó su teléfono y descubrió que no tenía señal. Genial, murmuró. El teléfono más avanzado del universo no tiene señal aquí. De repente, oyó el ruido de una pelea desde un callejón cercano. Normalmente, lo habría ignorado, pero hoy estaba de mal humor tras ser llevado sin previo aviso. Quizás lidiar con algunos abusadores le ayudaría a desahogarse. En el callejón, vio lo que apenas podía considerarse una pelea. Un hombre imponente y brutal, de más de 1,80 m, golpeando a un tipo mucho más bajo y escuálido que sostenía obstinadamente la tapa de un cubo de basura frente a él como escudo improvisado. El bruto la apartó de un manotazo y le lanzó otro puñetazo, derribando al hombre más bajo. Thor no pudo evitar negar con la cabeza, divertido y exasperado. ¿Quién busca pelea cuando lo superan así? Cuando el bruto levantó el pie para asestarle una patada, Thor intervino y tiró del hombre hacia atrás. El matón se giró confundido y vio a Thor sonriéndole. ¿Qué tal si muestras algo de clase y no te metes con alguien de la mitad de tu tamaño? Ocúpate de tus asuntos. Espetó el matón, dándole un golpe. Thor esquivó con facilidad, asestando un contragolpe que hizo tambalearse al bruto hacia atrás.
Luego, con un toque de estilo, desató una serie rápida de golpes que dejaron al abusador tambaleándose, apenas capaz de mantenerse en pie. Finalmente, con un gancho de derecha decisivo, Thor lo derribó. El joven escuálido, aún en el suelo, observaba con los ojos abiertos el espectáculo mientras Thor despachaba a su posible agresor. Se sacudió el polvo y se puso de pie, murmurando: «Casi lo atrapé esa vez». Thor rió entre dientes. «Claro. Pero, ya sabes, un poco de apoyo nunca viene mal». El joven extendió la mano con una sonrisa torcida. «Steve Rogers. ¿Y tú eres?» Final del capítulo.